Recordemos dónde quedamos en la historia, en esta historia bonita que estamos contando. Recordemos que dejamos a Israel al otro lado del Mar Rojo. Dentro de una de las imágenes que me quedó muy grabada del estudio pasado, era cuando el pueblo de Israel miraba desde la orilla a los egipcios muertos, flotando. Esa fue la última imagen que vio Israel de Egipto. Es lo último que ellos van a ver de Egipto, aunque es lo último que ven, pero no es lo último que recuerdan. En realidad se van a recordar de algunas cosas que hacen que esta generación en particular no es una generación muy dada a la fe, no es muy dada a confiar en el Señor. Sin embargo, cuando termina este gran evento, esta última plaga, esta onceava plaga, en donde se le golpea a Egipto, inmediatamente cuando todo este evento había pasado, recordemos que esto sucede cuando el alba va apuntando, cuando ya va a salir el sol. Por lo tanto, muy de mañana, cuando ya el sol comienza a aparecer, junto con una columna de fuego y una nube que estaba en el cielo, se empiezan a dar cuenta y empiezan a tomar conciencia de todo lo que había pasado. Yo creo que era el único momento tranquilo que tenían después de varios días. Solamente para hacer un recuento, recordemos que la plaga número 9, la novena, habían existido 3 días de plena oscuridad, y durante ese periodo de tiempo es cuando al principio le dieron las leyes a los hebreos con respecto a la Pascua. Por lo tanto, cuando empiezan a comer la Pascua a la medianoche, el clamor en Egipto de los muertos, de los primogénitos, y es así como 1, 2 de la mañana, entendemos que ellos salen, y ya cerca de las 6 de la mañana o al amanecer, ya el faraón había estado con todos sus carros destruidos en el Mar Rojo. Por lo tanto, lo que sucede acá es que tienen por fin un momento de tranquilidad, un momento para tomar conciencia de que efectivamente lo que pasó fue real y darse cuenta de que por primera vez eran un pueblo libre, después de cerca, como el número que tenemos en Éxodo, después de 430 años. Recién son un pueblo libre. Si bien al principio habían vivido con el favor del faraón, pero esta generación que está aquí, que es la generación después de los Hicsos, de este faraón Ramsés, era primera vez que ellos estaban libres. Por lo tanto, lo que sucede en Éxodo capítulo 15, perdón, es el cántico, o lo que se le conoce desde el español, se le conoce el canto del mar, o también se le conoce desde el hebreo, desde el judaísmo, el Shirah Hayam. Se le conoce así al canto del mar. Ese es el nombre que le dan los judíos a este cántico. Y es básicamente por donde sucede el cántico, porque sucede al lado del mar. De hecho, así comienza el versículo 1, que dice entonces, cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Vamos a ver aquí a Moisés creando una canción. Ustedes saben que yo soy artista, me encanta la música, y a mí me hubiera encantado que estuviese quedado guardado en términos de música, en términos de lírica, de melodía más que nada. Por lo tanto, solamente podemos leer la letra. Es lo que nos pasa un poquito con los salmos, ¿verdad? Los salmos es el himnario, son sus cantos del camino, son sus cantos espirituales para los judíos, el libro de los salmos. Y por supuesto todo esto viene en la época de Salomón, cuando Israel gozaba de mucha paz, de mucha tranquilidad y prosperidad. Como dato, ¿cierto? Lo hemos dicho con los egipcios, cuando el pueblo goza de prosperidad es cuando nace el arte. Tienen que haber suplido ciertas necesidades primero para ser un pueblo que se preocupe del arte también de la religión, que es como vivían los egipcios. Y es por eso que el libro de los Salmos nace en ese momento, nace cuando Israel está ya mucho más asentado, y nace por lo tanto la cultura, las artes, las letras, el canto, la poesía, la melodía, el teatro, el arte. Pero acá tenemos un primer acercamiento de Moisés, en donde es Moisés quien elabora un cántico y lo canta también, por lo tanto, todos los hijos de Israel. Es un canto que no, si bien no es improvisado, pero sí nace en ese momento. Y aquí tenemos otra cualidad de Moisés, ¿cierto? Otra cualidad de Moisés. Sabemos que Salmos tiene algunos cánticos también que son de Moisés, como por ejemplo el Salmo 90 y el Salmo 91, si no me equivoco, y ustedes me pueden verificar si tienen Biblia a la mano. Pero el Salmo 90, que es un salmo
conocidísimo, que bueno, lamentablemente mucha gente hasta lo toma como amuleto, la gente no creyente, que deja la Biblia abierta, siempre deja la Biblia abierta en el Salmo 90, ni siquiera en el Salmo 23, que es el Salmo del Pastor, sino que lo dejan en el Salmo 90, porque son frases maravillosas. En lo personal, como una experiencia, ya que estábamos hablando de experiencias personales, a mí cuando me diagnosticaron mi cáncer, yo me acuerdo cuando me diagnostican el cáncer, en esa primera semana conocí el Salmo 90. Y darme cuenta que era un salmo tan maravilloso y que por supuesto me reconfortó mucho para enfrentar todo lo que se venía. Y después darme cuenta que no era un salmo de David, como todo o de Salomón o de otro, sino que es un salmo de Moisés. Por ende, Moisés tiene una característica aquí también de artista, que quizás no se la conocemos tanto, pero él por supuesto la tiene. Y este capítulo 15 que vamos a estudiar el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 15 completo, vamos a ver esta primera parte, que es este cántico, y después vamos a estudiar también la primera parte del relato de Israel en el desierto, cuando empieza su peregrinaje. Entendamos que todo esto sucede, todo lo que vamos a estudiar del capítulo 15 en adelante, hasta que lleguemos al Sinaí, todo esto transcurre en un año, ¿ok? Toda esta es una historia de un año. Recordemos que Israel tiene que llegar a un lugar primero para que se le entregue las leyes, por ende es un año que todavía tienen que llegar al Sinaí. Y lo que vamos a estudiar acá en este cántico, yo diría que es la primera vez que Israel manifiesta su fe. Hasta este momento hemos leído que el faraón termina creyendo, bueno, a veces cree, a veces no cree, como vimos en la historia, pero siempre vemos al faraón y a sus siervos declarando de que ese es el Dios de verdad. Pero no hemos visto todavía a Israel declararlo, solamente el faraón lo ha declarado. Por lo tanto, aquí los israelitas por primera vez van a manifestar su fe a través del cántico de Moisés. Y creo que se han tardado un poco, ¿no? Han pasado muchas cosas, Israel ha estado en silencio, pero ahora es Israel el que empieza a tener protagonismo. El protagonismo antes era con Moisés y el faraón, pero ahora el protagonismo es Moisés con Israel. Cambia ahora, vamos a ir dándonos cuenta de que yo no sé qué era mejor, o era tratar con el faraón o era tratar con Israel. Pero bueno, ese es un spoiler que ya creo que todos sabemos de cómo se comportó Israel realmente en el desierto. Y producto de eso estuvo 40 años dando vueltas. Pero el canto del mal, el Shirah Hayam, yo creo que es una linda luz en medio de todo esto que está pasando y es un cántico en sí muy maravilloso. De hecho, Nahum Sarna, que es un comentarista que me ha encontrado bastante en estos estudios, cuando analiza el Éxodo, él comenta lo siguiente. Él dice que el cántico del mar, como lo hemos visto al principio, ocupó muy pronto un lugar especial en la liturgia judía, al ser incorporado eventualmente en el servicio diario fijo de la mañana de las sinagogas judías. Algunas características arcaicas del lenguaje en el cántico ha llevado a algunos eruditos a creer, como dijo Nahum Sarna, que este cántico podría constituir la porción más antigua de poesía continua de la Biblia hebrea. Cuando dice poesía continua, intentamos un poquito la poesía hebrea. A mí me encanta la poesía hebrea, tengo unos estudios de los salmos que siempre me han gustado por mucha información que encontré. La poesía hebrea no es como la poesía que nosotros conocemos en el castellano, que tiene que haber rima, que tiene que haber verso, sino que se entiende como una poesía continua. Es básicamente algo que no tiene por qué rimar, sino que básicamente tú vas escribiendo y vas enfatizando en ideas y que se utiliza mucho la hipérbole. De hecho, cuando leamos ahora este cántico, que por supuesto es poesía pura, muy propia de la poesía semita o hebrea, eh, lo que genera este cántico básicamente es más que el verso y preocuparse de que rimen las palabras, porque es una poesía continua. Lo más importante acá es que a través de este cántico se puede transmitir las ideas de generación en generación. Hasta este momento no tenemos escritura, no tenemos Biblia, no se ha escrito todavía la ley, no se ha escrito historia. Fíjense que hasta este momento no se ha escrito todavía la Biblia, no se ha escrito las cosas que han pasado. Por lo tanto, lo que hace el cántico es de alguna forma oral que la información se vaya pasando de generación en generación. Y yo creo también, un tema muy peculiar, muy personal, de que este mismo cántico probablemente yo creo que lo cantaban durante mucho tiempo en la Pascua misma, cuando celebraban la Pascua. Recordemos que la Pascua se come en la noche en vigilia, porque como leímos en el capítulo anterior, el Señor pasó en vigilia esa noche hasta que Israel salió.
Entonces, por esa actitud que tuvo Jehová, que estuvo en vigilia para la salida del pueblo de Israel, ellos también hacen vigilia. Y dentro de las tantas cosas que hacen durante la noche, de estudiar, de leer, también cantan. Y yo creo que este cántico lo entonaban muy probablemente los primeros años cuando ellos comenzaron a celebrar la Pascua. Este cántico se divide en dos partes. La primera estrofa que vamos a leer ahora, que va del versículo 1 al versículo 13, alterna entre alabar a Dios por quien es Él y alabarlo por lo que Él había hecho por Israel. Así que vamos a leer aquí una alabanza a Dios por una parte, por sus características, y por otro lado una alabanza de lo que el Señor hizo por Israel. Comienza diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Comienza esta historia con mucha reverencia, con mucha gratitud. Fijémonos en el versículo 1, en el versículo 2, marqué con negrillas tres verbos distintos para expresar alegría. Eso es un cántico netamente de alegría. Dice que cantaré, dice el versículo 1, 1b en este caso, en la segunda parte del versículo. Dice cantaré. Cuando uno canta normalmente es cuando está contento, ¿cierto? Y al menos es lo que está enfocado este salmo, o este cántico. Salmo, aunque este salmo está bien dicho también, salmo significa cántico. Este cántico, este salmo que está acá, comienza con alegría. Entonces dice, cantaré, el versículo 2 dice, alabaré, y al final dice también, enalteceré. Son tres verbos distintos para expresar la misma idea. Dice la parte del versículo 1, la segunda parte del 1, que dice, ha echado, perdón, en el mar al caballo y al jinete. Si uno trata de leer esto de forma literal, no va a calzar con la historia, o sea, porque en realidad sabemos de que no fue echado. ¿Por qué Moisés dice que Dios echó a los caballos y a los jinetes y realmente hundió, no? No hundió, no lo echó. Hundió los carros al hacer regresar las aguas del mar a su lugar. La respuesta, sencillamente, es que Moisés estaba hablando poéticamente. Es parte de lo que es la poesía. Si alguno ha leído, ¿verdad?, poesía o es familiarizado con ella, no siempre tiene que ser exactamente como ocurrió, hay una interpretación poética de lo que sucede. Insisto en este punto, porque si tú empiezas a leer este cántico como tratando de hacerlo calzar exactamente como sucedió, no te va a resultar, porque es poesía, es ensaltar, es tratar de darle una interpretación, verbalizarlo, dándole un nuevo significado. Dice el versículo 2, lo tengo marcado al final, le dice Dios de mi Padre, en donde lo que está diciendo Moisés al decir que es Dios de mi padre, está pensando justamente en el Dios de los patriarcas. Hemos leído mucho de eso hasta el momento, en donde Jehová se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacobo, y él está haciendo esta misma alusión, está diciendo que es Dios de mi padre, hablándose, refiriéndose a los padres de antaño, a los padres de los patriarcas. También dice el versículo 3, varón de guerra. Es un varón de guerra y esto lo va a aparecer de aquí en adelante por todo el Antiguo Testamento. Aquí aparece por primera vez. Quienes estuvieron en los estudios de los nombres de Dios que hicimos en otra plataforma, o si lo vieron en YouTube, el varón de guerra constituye un concepto que mantiene su importancia en todo el Antiguo Testamento e incluso en el Nuevo Testamento. Es especialmente proveniente en los libros de Samuel, donde el título es Yahvé Sebaot, o Jehová de los ejércitos, el cual es muy común que aparezca. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Si estuvieron en la clase Los Nombres de Dios, estudiamos de Yahvé Sebaot. En lo personal, uno de mis favoritos de los nombres de Jehová, porque dice que es un varón de guerra. Y dice también en el versículo 5 al final que descendieron a las profundidades como piedra. Y aquí viene un poquito ya un concepto que empieza a aparecer en el Antiguo Testamento, que es respecto al Seol. Recordemos que en el Antiguo Testamento no existe o no tienen una concepción completa de lo que sucede después de la muerte. Eso es una revelación que hace Jesús cuando comienza su ministerio y que completan esa revelación
hasta con el libro Apocalipsis, que entendemos qué es lo que pasa después de la muerte. Pero antes del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no había un concepto muy claro de qué pasaba después de la muerte. Lo único que se hablaba era de que el cuerpo desciende, o en el caso del cuerpo pecador, más que nada, los pecadores son los que descienden al Seol, siempre colocaban el Seol en la parte inferior, abajo. Entonces, por eso dice en el versículo 5 que estos egipcios, ¿verdad? Que son en este caso quienes han dañado a Israel, ¿qué les queda a ellos? Lo único que les queda es descender a las profundidades y descienden como piedra, como la piedra que tira al mar, ¿no? Derechito hacia abajo y que no se vuelven a levantar. Entonces, la única concepción que tienen los hebreos en el Antiguo Testamento de la que pasa después de la muerte, saben el destino de los malos, pero nunca tuvieron tan claro el destino de los buenos. Había, por supuesto, una esperanza de estar con Dios, pero no había el concepto de Hades, seno de Abraham, el lugar de tormento, no eran cosas que ellos conocían. Es una revelación que fue guardada para nosotros en la era cristiana. Continúa este lindo salmo en Éxodo 15. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruiré con mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terribles, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Dice en el versículo 8, lo tengo marcado ahí en negrilla, dice el soplo de tu aliento, que es una manera muy hermosa de decir, hablando de este viento que había en medio de la tormenta, que abrió las aguas y que por lo tanto hizo que el pueblo pasase. Ellos de forma muy poética lo interpretan, dice, esto fue el aliento de Dios. Insisto, no fue literal, no era el aliento de Dios, lo sabemos todo, es un viento, lo dice muy bien en el capítulo anterior, que era un viento que venía de occidente a oriente, pero poéticamente el pueblo lo resignifica y dicen esto lo hizo el Señor, así que es tan poético como decir que fue el soplo de tu aliento. También en el versículo 9 habla de esto de que Faraón decía, listo, vamos aquí a agarrarlos, no aprovechemos, pero en realidad el Señor, versículo 10, el Señor sopló con su viento y los cubrió con el mar. ¿Quién como tú, dice el versículo 11, quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Insisto, cuando estuvimos en la clase de los nombres de Dios, estudiábamos que Elohim era el término Dios y que el Señor siempre se mostró como Elohim, pero en algún momento ya el término Elohim significaba Dios y dioses también, y muchos tenían otros Elohim. Entonces el Señor quiere separarse de esa terminología de Elohim y comienza y se manifiesta, por lo tanto, en Éxodo 3 como Jehová, porque ya no es Elohim como los otros dioses, que también son Elohim. De hecho, si tú ves la palabra dioses en el hebreo que está en el versículo 11, se traduce Elohim, pero se escribe con minúsculas, a diferencia del Elohim de Dios que lo escribimos con mayúsculas, porque Elohim significa dioses en términos plurales. Y aquí, según el contexto, nosotros lo traducimos con la minúscula, con los dioses, que se está refiriendo a los dioses idolátricos. Entonces, el versículo 11 habla de esto, ¿no? De que Jehová se diferencia de los otros dioses. Elohim se convierte o se llama Jehová ahora y se diferencia de los otros Elohim, es decir, de los otros dioses. Nuevamente el versículo 12 dice que se los tragó la tierra, esta referencia al Seol. Pero fíjense ustedes también la diferencia entre el versículo 12 y el versículo 13, porque el versículo 12 habla de poder, dice, extendiste tu diestra y se los tragó, fue castigo. Pero ¿cómo se portó el Señor con Israel? Verso 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Es decir, ¿cómo fue con Egipto? Simplemente los aplastó. Pero ¿cómo fue con Israel? Según el versículo 13, el Señor condujo con misericordia, ¿verdad? Con amor, con cariño, a diferencia de cómo se trató cómo trató del faraón. Dice a este pueblo que redimiste. La palabra redimir aparece acá justamente en este concepto de pagar.
en el concepto de hacer algo, pagar un precio súper alto, ¿no? Tantas plagas para poder salvar al pueblo. Y dice al final del versículo 13, quizá un poco difícil de entender, que dice, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Seguramente la santa morada se refiere al Sinaí, es lo más probable. También yo creo que estos cánticos también se pueden haber retocado a través del tiempo. Entendamos que como son transmisión oral, los cánticos van pasando y van cambiando la letra. De hecho, mi madre les podrá contar ahí que ella en el folclore también, la voy a echar al agua aquí, y quizás mi mamá me va a decir, pero ¿por qué cuenta estas cosas a la gente? Bueno, y soy orgulloso de mi madre. Po. Y parte de ese orgullo es que a mi madre le gusta mucho el folclore. Y ella en algún tiempo hizo rescate de canciones, rescates de canciones que no estaban grabadas y que eran de la transmisión oral. Y tuvo que entrevistar a su propia mamá para poder saber la letra de la canción. Entonces es muy normal que las canciones vayan cambiando en letra o se vayan mejorando. Y eso es lo que puede estar pasando ahí al final del versículo 13, que esa santa morada se está refiriendo probablemente al monte Sinaí. También mirándolo desde el término de vista poético, insisto, me encanta la poesía hebrea, cantaron del mismo evento de 4 maneras diferentes, con una progresión en intensidad. Fíjense que fue cada vez contando lo mismo, pero en forma mucho más intensa. Por ejemplo, comienza el verso 1 que ha echado en el mar al caballo y al jinete. Después el 4 dice, echó en el mar los carros del faraón y su ejército, sus capitanes cogidos fueron hundidos en el mar rojo. El verso 10 dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y el versículo 12 dice, tendiste tu diestra, la tierra los tragó. Se percatan que esto va aumentando en progresión, va desde una intensidad baja, mediana y después termina con lo más fuerte, en donde el Señor se los traga. Por eso que la poesía hebrea es continua, no es una poesía que tiene, como bien decía, rima o cosas por el estilo, sino que está hecho en una estructura que te va llevando por una historia como este vistazo general que tenemos de lo que leímos hasta el momento. La segunda parte de este cántico, que es la segunda estrofa de este cántico, del versículo 14 al 18, pone énfasis en los resultados de lo que el Señor había hecho, ¿no? Aquí el Señor va a contar de lo que el Señor hizo. Dice el 14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y a los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Fíjese el versículo 14 y 15, repasando lo que acabamos de leer. Está hablando que el Señor libró a los hebreos de la mano de los egipcios, de un primer enemigo, pero también ellos reconocen que vienen más enemigos en el futuro. Habla de los filisteos, de los edomitas, de los moabitas y de cualquier persona que mora en Canaán. Eso todavía no pasa, pero ellos están tan confiados con lo que vieron. Insisto, recordemos este momento porque es el único instante en que los israelitas tienen tanta fe los israelitas como nunca se les va a ver. Así que por favor recuerden, hermano, este momento. Y recuérdenlo porque ellos están muy confiados aquí, ven todo lo que sucedió y el Señor sabe con esto que sucedió, ellos están súper seguros, mejor dicho, no el Señor, ellos están seguros que el Señor los va a librar en el futuro. Dice que a esos valientes de Moab les va a sobrecoger temor, los de Canaán van a saber esto que estaba sucediendo. Y bueno, así fue efectivamente, todos sabían de esto, de lo que había sucedido. De hecho, es lo que le pasa a Balaam cuando ¿se acuerda la historia que el burro habla? No se pierda el miércoles, que vamos a hablar de eso con el ángel de Jehová. Pero ahí aparece de que los moabitas estaban muertos de miedo, porque venían los israelitas y le piden a un profeta que por favor los maldiga, ¿no? Para que pierdan en la batalla. Y Balaam se niega porque el Señor se lo prohíbe. Pero ellos sabían que en el futuro iba a pasar algo, iban a venir otros pueblos y están confiados de que el Señor les va a ayudar. En el versículo 17 habla, yo creo que habla de mucha confianza en el versículo 17 de cómo van a heredar la tierra. Dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. Cuando dice, hermanos, monte de heredad,
lugar de tu morada o el santuario se refieren al mismo lugar, que es la tierra prometida. Es una forma poética, es poesía, recordemos, una forma poética de llamar a la tierra prometida. Le están llamando monte de su heredad, lugar de tu morada, lugar donde tú vives, o el santuario, un lugar aparte para el Señor. Y están diciendo en el verso 17 que ellos tienen mucha confianza de que efectivamente van a heredar la tierra, porque el Señor así se la está entregando. Y como dice al final del verso 18, el Señor va a reinar eternamente y para siempre. Termina este cántico en el verso 19. Porque Faraón, más que un cántico, es una explicación del cántico, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. El versículo 9 es la versión no poética de lo que acabamos de leer, ¿cierto? Es una versión que te dice, esto es así, pero dentro del cántico, por supuesto, está la poesía hebrea. Versículo 20 y 21 dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque el extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yo he visto algunos subtítulos que encuentro que no están bien puestos en las Biblias, que dice el Cántico de Moisés. Y yo creo que está muy mal puesto ese título, porque no es el Cántico de Moisés. Me gusta el título el Canto del Mar, porque no es Moisés solo el que canta, no es un solista, sino que es Moisés con todos los varones y es María con todas las mujeres. Y es un cántico que tiene una idea como, lo tengo acá escrito mejor para no equivocarme, el himno fue entonado de forma antifonal, esa es la palabra que no me acordaba. Antifonal, que significa que dos grupos cantaban las palabras alternativamente unos a otros. Es como pregunta-respuesta. ¿Se acuerdan del cántico? A ti Señor, levantó mi alma, ¿cierto? En donde los varones cantan una parte, las mujeres cantan otro, es una respuesta que van conversando. Y eso es lo que sucede efectivamente, sucede que María, junto con las mujeres, toman los panderos, ¿verdad? Y dice el verso 21 que María les respondía. Era muy bonito haber escuchado esto, donde los varones hablaban algo y las mujeres respondían otra cosa. Bueno, algunas cosas interesantes, yo creo que sobre el verso 20 ya se habrán dado cuenta de que María es llamada profetisa, ¿cierto? Yo creo que ustedes se han percatado de ese detalle. Pero comprendamos que profetiza o una persona que genera profecía es alguien que habla en nombre de alguien, ¿no? En este caso, el profeta de Dios habla en el nombre de Dios. Posiblemente a eso se está refiriendo con que sea profetiza, porque en realidad vamos a ver que María, créame, que lo que menos va a tener más adelante es de profetisa. En realidad no es la visión que tenemos de un profeta que sea inspirado por Dios, como lo vemos en los grandes profetas mayores o menores, sino que todavía la palabra profecía acá se entiende como alguien que habla en nombre de Dios. Es así de sencillo. Lo vimos con Moisés, que le dicen, tú vas a ser mi profeta, porque él iba a hablar en nombre de Dios. Entonces lo que está haciendo María es estar hablando en nombre de Dios y verifica, dice Moisés, que las palabras que ella dice son ciertas. Por eso que habla en nombre de Dios, porque son palabras verdaderas. Que dice que cantad porque en extremo se ha engrandecido el Señor, y eso es muy cierto. En ese sentido, ella es profetisa. De hecho, se menciona muy pocas veces las profetisas en la escritura, ¿no? Dice acá el comentario que tengo, que otras profetisas, por ejemplo, fueron Débora, el Jueces capítulo 4, que aún no se acuerda de Débora, Hulda, pocos se acuerdan de Hulda, Noadías, que era una falsa profetisa, que está en Nehemías 6, y la mujer de Isaías, también ella fue, le llama la profetisa en Isaías capítulo 8, en el verso 3. Así que esos son pocos los casos, y aquí es uno de ellos. Dice que María era hermana de Aarón, sabemos que también era hermana de Moisés, pero en este caso recordemos que Aarón es mayor y que no era necesario dar más detalles respecto a que María, ya al decir que era la hermana de Aarón, ya sabemos a qué María se está refiriendo. Así que en términos generales, yo creo que este es un cántico muy bonito, está muy bien escrito, es propio de la poesía hebrea, y cuando leemos los salmos hay más cosas de la poesía hebrea. Esto es una poesía hebrea inicial, poesía continua, como les comentaba, y que es propio de la zona, pero que después se genera mucho más maravilloso al pasar el tiempo y cuando llegamos a los tiempos de Salomón. Y no olvidemos este momento, porque va a ser lamentablemente el único momento que vamos a ver a Israel tan confiado del Señor. Después algunas de estas cosas se van a empezar a olvidar.